Ya estamos grabando nuestra última sesión de antropología, de las cuatro que tenemos preparadas para nuestro Human Learning 2024. Entonces voy a compartir la presentación, aunque el tema ya... Vamos a ver, un segundo, ¿qué pasó aquí? Aunque el tema ya lo adelantábamos por el grupo, eh, es un poco apocalíptico todo esto, porque lo que queremos ver es cómo termina todo. ¿Cómo termina todo? Del fin. Exactamente. Aquí acaba de entrar también David. Vamos a dejar esto así. Muy bien. Igual, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir en voz alta. Lo escucharemos desde aquí sin problema. Me parece, vamos a ver que se oiga bien esto. Sí, porque el audio sale por la tele. Muy bien. Entonces, hemos tenido otras sesiones de antropología. Hemos visto un poquito qué es el hombre, hemos preguntado qué es el hombre, qué es lo que no es, qué significa ser persona. Hemos hablado de la intimidad, o sea, del hecho de que los hombres tenemos algo por dentro, ¿no? Como las bombas, no como las donas que no están rellenas, sino como las bombas que están rellenas. Nosotros tenemos una vida interior en la que nos encontramos con nosotros mismos, en la que podemos dejar entrar a los demás, ¿no? Esa fue la sesión 3. La sesión 2 fue sobre la libertad, sobre qué significa que seamos libres y cuáles son las coordenadas de nuestra libertad. Porque si nos damos cuenta que no somos libres en absoluto, ¿no? Yo no puedo volar si me entran ganas, y luego también como qué sentido tiene la libertad. Y nos hemos hecho una idea de la persona humana como delante de la realidad y llamada a encontrarse con un bien que está en la realidad, a relacionarse, yo sí como que, ¿no? A relacionarse con esa realidad para encontrar el bien eh, de su propia naturaleza, ¿no? O sea, el bien que lo está esperando desde antes de que nosotros estuviéramos. Nuestra libertad de ese modo es como una posición frente a la realidad. O sea, la libertad no es un punto en el vacío, sino que es un vector. Está señalando hacia la realidad, sin encontrarte con cosas en la realidad. Y hemos visto que esas cosas son en el fondo relaciones personales, relación con los demás y con Dios. En la cuarta sesión de antropología, obviamente, estas cosas nos dan ideas, ¿no? Nos dan contexto. No estamos resolviendo el problema, no estamos eh, diciendo todo lo que se podría decir o abarcando toda la materia, pero sí tratando de generar interés, de generar preguntas, de darnos cuenta de que aquí tenemos campo que recorrer. Y la sesión final se titula ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina todo esto? Si les preguntan cómo termina todo esto, ¿qué se les ocurre? La muerte. Es pregunta sobre la muerte. Vamos a ver un poco qué historia tiene esa pregunta. No es una pregunta reciente, porque los hombres siempre se han muerto y siempre han querido vivir. Entonces genera una pregunta. La muerte genera una pregunta. Más que un punto, parece un signo de interrogación. Vamos a ver qué nos dice Canva. Esa es una buena cosa. Una vez encontré un artículo de National Geographic que decía el hombre más feliz del mundo. Pues era un hombre al que algunos señores, unos especialistas le conectaron un montón de chupones en la cabeza y en el corazón, y signos vitales, y le empezaron a preguntar cosas, a evaluar, a ver cómo se sentía. Y al parecer era un tipo que estaba bastante en paz. Y era un occidental que se había hecho monje budista y vivía en el Tíbet y llevaba un montón de años allí. Y estaba muy tranquilo, lo encontraron muy tranquilo. Y entonces me empezaron a preguntar cosas, o sea, sí, parece un chiste, ¿no? Pero es verdad. O
sea, si usted es el hombre más feliz del mundo, porque, no sé, porque está tranquilo, pues vamos a preguntarle cosas de sabiduría. Y una de las preguntas que le hacen es, ¿qué sentido tiene la muerte? Y él respondía, mira, la muerte es un hecho que hay que aceptar y ya está. ¿Es un modo de responder al problema? Sí. Pero lo interesante aquí no es tanto la respuesta que dio este hombre que tiene su interés, sino el hecho de que en cualquier caso la muerte supone un problema. Si dices que hay vida después de la muerte, o si dices que no lo hay, que no la hay, es como respuesta a una pregunta que te haces. ¿Qué sentido tiene la muerte? Entonces, para nosotros hay un problema con la muerte. Eso siempre está ahí. Lo respondes de un modo o de otro, te encuentras con ese problema. Una respuesta tipo la de nuestro amigo occidental que terminó monje budista es un poco correr la ruta, es un poco eliminar la pregunta como método de respuesta. Sí. Estoy exagerando un poco, pero es verdad que él dice lo que hay que, mira, la muerte es un hecho natural, todas las cosas mueren, bueno, aceptar que nosotros morimos. Pero visto de otro modo, hay una experiencia personal, así como estudiamos la libertad desde el punto de vista de la experiencia interior de la libertad, de cómo nos damos cuenta de los alcances que tiene nuestra libertad y de las limitaciones que tiene, lo vimos con San Agustín y cómo lo manifestaba. Tratemos de hacer lo mismo con la muerte. O sea, ¿cuál es nuestra experiencia interior sobre la muerte cuando la consideramos? Y es, de cierto modo, pues una experiencia de incomodidad. Estamos como incómodos ante la muerte. O sea, mira, no, pero arréglate el pantalón, que sí te va a quedar bien. Y dice, mira, me queda incómodo. O sea, ya me lo he tratado de poner más arriba, más abajo, me lo he tratado de quitar el cinturón, de poner el cinturón, y estoy incómodo, el problema. O sea, tengo un problema. En el caso de eliminar la pregunta es eliminar el pantalón, pero yo estoy incómodo, la muerte me pone incómodo. Y eso es una experiencia. Entonces, tendríamos que darle sentido a esa experiencia. En el caso del monje, él se da cuenta de que tenemos una pregunta sobre la muerte, de que es una pregunta que nos da incomodidad, y la resuelve viendo el resto de la naturaleza. Tiene, tiene una parte de sensato, eso que responder. Pero visto de otro modo, es decir, ¿por qué el perro no se preocupa de la muerte? ¿Por qué el árbol no se preocupa de la muerte? ¿Por qué otras cosas en la naturaleza no se preocupan sobre la muerte? Los animales tienen instinto de supervivencia, eso es verdad, pero no una preocupación sobre la muerte. No se deprimen ante la realidad de la muerte. Eh, y muchas veces el instinto de supervivencia del animal le lleva a la supervivencia de la especie, no del individuo. Lo importante realmente es la especie, no el individuo. Por eso los ñus en África cruzan en manadas grandísimas del río, porque así los cocodrilos se comen solamente los de los extremos. Pero igual cruzan, porque lo importante es la especie, no el individuo. En el caso del hombre, cuando hablamos sobre qué significa ser persona, ese modo de existir, vimos que la persona tiene un valor en sí mismo, tiene una dignidad que hace que sea insustituible. No porque sea irrepetible, que las ovejas también son irrepetibles, sino porque tenemos una vida interior que no tienen otras cosas en la naturaleza. Entonces, podemos voltear la cosa, es decir, si yo me preocupo, si yo me encuentro incómodo ante la realidad de la muerte, debe ser porque soy distinto al resto de las cosas de la naturaleza. Entonces no me serviría, esto Canva me puso un efecto que no me está ayudando, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo así. Es una imagen la que traté de colocar. Es una pintura de un italiano barroco eh, que pone a dos pastores viendo una calavera. Ese motivo artístico se llama Et in Arcadia Ego. Es una frase latina
que viene del siguiente contexto. Para los griegos había un mundo ideal de felicidad en el que todo estaba bien, como idealizado, que se llamaba Arcadia. De hecho, por eso los sitios de maquinitas gringos se llaman Arcadia, porque ahí todo está bien, como en BTV, ahí todo está bien. Entonces, qué trataban de decir los barrocos cuando hacían eso? Hay dos cuadros famosos de Et in Arcadia Ego, que significa, también en Arcadia estoy yo. ¿Y quién era yo? La muerte. Entonces representan a pastores, que era como el símbolo de Arcadia en el que había, o sea, para los clásicos la vida pastoril era como la vida en la que todo estaba bien. Estamos contentos, tenemos que comer, estamos alegres en el campo. La vida del pastor tampoco es así, pero ese era el motivo literal. Por eso Ovidio, autor latino, escribe un montón de obras ambientadas en la vida del campo, en la vida pastoril, y para ellos era lo máximo. Hay todo un género de poesía pastoril. Entonces pone a dos pastores viendo una calavera, se encuentran con una calavera, como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? Que también en Arcadia estoy yo, la muerte. Eh, el hombre se plantea el problema. Tú puedes tener la vida más tranquila, la vida más feliz, pero te mueres. Entonces, es una pregunta a hacer, ¿no? No es solo como la pregunta de la felicidad, ¿cómo logro vivir una vida feliz? Sino que aquí hay otra pregunta, que es, qué impresión que aunque yo pueda vivir una vida feliz, por lo que me doy cuenta, resulta que me muero, que me voy a morir. Ok. Esta, esta esculturita es una reproducción, es una reproducción de una neandertal que encontraron en el actual Kurdistán. Entonces, hay una cueva que investigó un arqueólogo asiático en los años 40, 50. Luego empezaron a venir las guerras y no pudo estudiarla mucho más. Y que la han vuelto a estudiar recientemente, en los últimos 10 años. Y, y han encontrado ahí al menos 10 cuerpos neandertales, o sea, restos de cuerpos neandertales. Ahí hay toda una pregunta de si los neandertales eran humanos o no, porque no son de nuestra misma especie, pero, o sea, tienen diferencias biológicas marcadas, son una especie diferente. Ahora, todo apunta a que eran fértiles las parejas de neandertales con Homo sapiens, o sea que tan distintos no somos. Lo que pasa es que los neandertales se extinguieron hace 30.000 años y los Homo sapiens no. Y que los neandertales son más antiguos que los Homo sapiens, de hace unos 300.000 años al menos. Homo sapiens, hay algún resto de 300.000, pero el tiempo estándar que se dice es 200.000 años para acá. Ok, todo ese cuento para qué. Porque en esta cueva encontraron señales de humanidad. Parece ser un sitio donde iban a dejar a sus muertos. Eso no lo hacen los animales. Los animales no tienen cementerio. Bueno, los elefantes se acuerdan dónde se mueren, entonces van a morirse, pero ese es otro tema, ¿no? No es por una vida humana. Y entre las cosas que consiguieron en esa cueva fue un cuerpo que estaba bien acomodado, con una piedra detrás de la cabeza, como para posarlo, y, y flores. Habían puesto flores en el sitio. Entonces, claro, todo esto es arqueología, se presta interpretación. Pero una de las interpretaciones era, esta gente enterraba a sus muertos y hacía funeral, les ponía flores, que es una coincidencia tremenda, pero todavía nosotros hoy llevamos flores a los entierros, como para ver la belleza de la vida, tal, en un momento como la muerte. Es una cosa bien, bien interesante. Entonces, por qué pongo esta imagen aquí? Bueno, además de para hacer una idea de cómo se veía esta señora, es el hombre desde siempre se ha preguntado sobre la muerte y siempre ha tratado de darle un sentido. En general, en la historia de la humanidad, cuando se ha visto enterramientos, se suele ver como una señal de la creencia de que la persona sigue viviendo.
El arqueólogo que encontró estas flores y los pólenes, etcétera, decía, esto quizá es nuestra primera prueba del inicio de la religión. ¿Por qué pasa de flores a religión? Porque el enterrar al muerto tiene que ver mira, esto no se acabó aquí. Pues si algo se acaba, lo voto. Pero al ser humano muerto, yo no lo voto y ya, sino que, sino que yo le dejo flores, le dejo algo, le regalo cosas, porque se ve que hay algo más. La cosa es más clara, por ejemplo, cuando uno ve pues, los enterramientos helénicos de la época de la guerra de Troya, el siglo XII, o ves los enterramientos egipcios, porque enterraban al sujeto con todo lo que necesitaba para su vida después de la muerte. Entonces, era ya una creencia clara, ya tenemos testimonios escritos de cómo decir, bueno, enterrar implica pensar que la persona sigue viviendo. Entonces, ¿qué quiero sacar de este punto? Acabábamos de decir, la muerte resulta en un problema, es un problema, que puedes resolver de un modo o de otro, pero tienes un problema. Luego, eh, ese problema es humano, o sea, ante la realidad de la muerte nos ponemos a pensar, aunque tuviéramos una vida súper feliz, nos hace pensar, y luego que en toda la historia de la humanidad ha habido una respuesta religiosa ante la muerte. Entonces, nosotros hoy no tenemos, no es una sesión de teología, pero como análisis filosófico de qué es el hombre, es interesante ver cómo los hombres, independientemente de su cultura, han reaccionado desde un punto de vista religioso ante la muerte. ¿Por qué? Porque lo ven como algo que les trasciende. O sea, esto es algo que yo no resuelvo con mis categorías de herramientas, comida, supervivencia, sino que aquí hay otra categoría de cosas. Estoy hablando de la vida después de la muerte, la vida que no depende del cuerpo, o sea, es como otro ámbito y pasa al ámbito religioso. Es como un testimonio histórico de todas las culturas. Y esto nos lleva a pasar a la pregunta, bueno, vamos a ver cómo funciona esto, nos vamos a dividir por partes, vamos a tratar de explicar la muerte dividiéndonos por partes. Con esta explicación no solamente vamos a entender un poquito más sobre la muerte, sino que hay una cosa muy interesante, que es qué somos nosotros. O sea, entendiendo qué pasa cuando morimos, podemos entender un poco más qué somos cuando estamos vivos. Y está esa pregunta, cuerpo, espíritu, ¿qué es eso? ¿Qué es cuerpo, espíritu? ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Qué queremos decir con eso? El cuerpo se entiende nuestra parte física, nuestra parte material. Claro, físico significa natural, entonces el espíritu también sería para nosotros natural, pero el cuerpo es nuestra carne, nuestros huesos, lo que se pudre cuando me muero. O sea, está detrás de ese significado, ¿no? El cuerpo es esto, el conjunto, también puedo decir el cuerpo de las Fuerzas Armadas o el cuerpo no sé, de las Naciones Unidas. Me refiero a un conjunto de elementos articulados en un mismo proyecto. Entonces, por eso el cuerpo, que tiene distintas partes organizadas para un único fin, como lo llamo así. Pero el cuerpo es eso, la parte física. ¿Espíritu qué significa? Parece que vimos en algún otro momento de las sesiones que hemos tenido. Espíritu significa viento, así como soplido. Y significa lo mismo en latín, en griego, en hebreo, o sea, es la misma, es una tradición, son tradiciones coincidentes sobre qué es lo que está en los hombres que viven. Espíritu. Hay como un aliento de vida, bien, de la experiencia de que nosotros cuando vivimos respiramos. Si no respiramos, no estamos vivos, ¿verdad? O no lo estamos por mucho tiempo. Eh, entonces, para esta gente, para esas tres culturas que tienen cosas en común, los hebreos menos, pero todos coinciden en eso, eh, coinciden en decir que el cuerpo viene del barro
y coinciden en decir que el espíritu viene de un soplo. Eh, ¿Por qué dicen que el hombre tiene como un soplo vital? Bueno, nos tratamos de referir a aquello que nos hace estar vivos y que no se reduce al cuerpo. Hay una película que se llama La escafandra y la mariposa. La verdad es que la película es extrañísima, es una película francesa, pero hecho el cuento largo corto, es un hombre que queda parapléjico y es su vida hasta que muere. Y él se sentía encerrado dentro de un escafandra, que es donde se metían en esos usos antiguos, que era un casco súper pesado que aguantara las profundidades marinas. Entonces él se sentía encerrado. Nosotros, eh, el cuerpo hemos dicho que es parte de lo que nosotros somos. No es una cárcel, no es una condena, pero sí es verdad que tenemos como aspectos en nuestra vida que superan lo corporal, que parten de lo corporal. Sí, todo lo nuestro tiene algo que ver con lo corporal, pero sí como que pasamos por lo corporal, pero llevamos lo corporal a un nivel superior. Porque nosotros no solamente comemos para nutrirnos, como los animales o las plantas, sino que invitamos a una mujer a cenar. Y eso significa muchas cosas. Si invitas a tu novia a cenar o a tu esposa, significa muchas cosas. No es solamente nutrirse. Si yo formo una familia, no es como los mapaches, que hay mapache de macho y hembra y tienen mapaches y ya, sino que para formar una familia es tremendo. O sea, tiene mucho más allá de lo corporal o de lo físico. De hecho, solemos considerar un error cuando se reduce lo físico a aspectos que van más allá, porque nos lleva a equivocarnos. Pensar que la familia es una cosa meramente física o que la alimentación es algo meramente físico, nos llevaría a equivocarnos y a no poder vivir en sociedad. Entonces, hay cosas de nuestro modo de vivir que superan lo material. La pregunta es entonces, ¿qué somos? ¿Yo soy mi cuerpo o soy algo distinto de mi cuerpo? ¿O soy solamente, o qué soy yo? Hay una respuesta, a ver, esto es muy amplio, ¿no? Pero nosotros hemos dicho que las actividades propiamente humanas, exclusivas de los hombres, en el mundo natural que conocemos, son conocer y amar. Y eso significa que tenemos inteligencia y voluntad. Los mapaches no tienen inteligencia y voluntad, los árboles no tienen inteligencia y voluntad. Eso nos diferencia de todo lo demás que hay en el mundo. Y justamente esas propiedades trascienden lo material. Yo cuando conozco el qué es algo y cuando conozco el sentido de las cosas, lo que hemos visto en metafísica, ¿no? Me pregunto por qué es la existencia, qué es el ser, cuál es su origen, qué sentido tiene todo esto, qué es una sustancia, qué es un acto, potencia, todo. Yo estoy en un ámbito que supera lo material. Estoy en un ámbito de conocer el sentido de la realidad, de conocer su significado, su finalidad. Yo estoy ahí, yo ahí despegué. No estoy como atado a lo material. Y en la voluntad, la capacidad de amar y de libremente construir mi propia vida, también es algo que va más allá de lo material. Porque me hace participar de bienes que no me estoy comiendo con la boca o que no estoy agarrando con las manos, sino que me hace participar del bien, de una vida correcta, de una vida virtuosa, de una vida feliz. Me hace poder entablar relaciones con otras personas, incluso con Dios. Entonces, como que la capacidad de aferrar que tiene mi voluntad no es un aferrar material, no es tomar con las manos algo. A, todo esto, ¿a qué va? A tratar de explicar que hay algo en lo que nosotros somos que no se reduce a lo material, que parte de lo material porque nosotros tenemos cuerpo y sin cuerpo no somos lo que somos, pero a la vez hay unas actividades, hombres, mujeres, que
no se explican por el cuerpo y que no están atadas al cuerpo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que parece que el alma es inmortal. O sea, todas estas es lo que ha llevado a una tradición filosófica a afirmar, hay algo en el hombre que lo mueve. Suena sensato decir que hay algo en el hombre que no se corrompe cuando se corrompe el cuerpo. ¿Y qué es la muerte? La corrupción del cuerpo. El momento en el que el cuerpo no puede más sostener la vida que sostenía. Eh, Ahora, ¿cómo es eso? Eso es otro problema. Pero yo puedo decir, mira, entiendo que aquí hay una ecuación. ¿Cómo se resuelve? No lo sé. Tengo sed. ¿Dónde está el agua? No sé, pero tengo sed. Entonces, igual pasa con esta pregunta, me doy cuenta de que hay actividades en mi naturaleza que no se basan en lo material, que no se limitan a lo material, incluso que no provienen de lo material. Ahora, ¿cómo funcionan esas actividades luego de la muerte? No sé. O sea, filosóficamente no tengo experiencia de eso, porque por definición el que tiene experiencia de la muerte no me lo puede contar. La muerte. Entonces, pero ¿qué sí puedo decir? Que es sensato pensar racionalmente que hay una vida después de la muerte que se basa en mi capacidad de relacionarme con el mundo a través del intelecto y de la capacidad de amar de la voluntad. Entonces, me traje aquí dos citas de Platón, que es nuestro amigo, Platón es nuestro amigo, sobre este tema, sobre qué pasa después de la muerte, o qué parece sensato decir que pasa después de la muerte. Y dice, en el Fedón, que es uno de los diálogos que escribe, el alma, esto es de Platón, pues Sócrates no escribe. Claro, pero sí. Diálogos son de Platón. Él a veces coloca a Sócrates hablando, pero no es nuestro amigo, es nuestro amigo Platón. Entonces, el alma que ha elegido una vida de filosofía y verdadera inteligencia y que siempre ha estado practicando la justicia, se irá a un lugar apropiado donde vivirá con los dioses o con sus hijos, en un estado de felicidad perfecta. ¿A qué le suena esto? Al cielo, ok, en categorías cristianas religiosas, ¿no? Pero sí, un lugar apropiado, un lugar que corresponda con eso. O sea, en nuestro modo de ver la vida, no es distinto. Las ideas son el origen de la inteligibilidad, de que yo pueda entender qué es algo. Las ideas no son los dioses, es otra cosa. Como un lugar apropiado. ¿Qué es un lugar apropiado? Algo que corresponda con la naturaleza de eso. Entonces, no sé, si alguien habla de alguien muy malo, por ejemplo, Hitler. Hitler nunca fue juzgado, él se suicidó. Entonces, a la conciencia humana le cuesta pensar que no haya un juicio para eso. Estamos hablando de cosas muy indirectas, o sea, esto no es una prueba absoluta de la vida después de la muerte. Lo que sí es más objetivo es decir, hay funciones espirituales en el hombre que no dependen del cuerpo, entonces parece sensato pensar que cesando el cuerpo, esas operaciones, ¿cómo se corrompen? Yo cómo corrompo una inteligencia, no puedo. Entonces, eso me trae un problema que está ahí. Pero esto es otro razonamiento, y es decir, por la experiencia de nuestra conciencia, de cómo entendemos lo que es una vida buena o mala, nos parece muy extraño pensar que una vida buena no sea premiada luego y una vida mala no sea castigada luego. Porque nos parece que el alma, o sea, el principio vital del hombre, para Platón esto sería que psique, ¿no? Lo que ahora se dice psique en español. El alma que ha vivido bien no pareciera que pudiera de pronto dejar de vivir. Bueno, dice luego en otro de sus textos, en las leyes, porque cada alma lleva consigo su propio castigo,
que es el resultado de su propia naturaleza, y lo lleva consigo a todas partes, primero aquí y luego allá, hasta que habiendo sufrido lo suficiente se vuelva más sabio. Y Platón tiene ciertos textos que apuntan a la reencarnación de las almas. Entonces dice, el que es malo se tiene que purificar hasta que se haga más sabio. O sea, ¿vas a entender o vas a entender? Eso es lo que él considera, lo que le sonaba sensato. Pero lo que dice es que nuestra naturaleza se hace buena o mala según el uso de nuestra libertad. Nos hacemos de un modo o de otro. Entonces, tiene sentido pensar que ese castigo o premio que llevo conmigo, lo llevo conmigo porque es resultado de mi propia actividad. Lo llevo aquí y lo voy a llevar después. Esto no son pruebas, repito, pero son argumentos de sensatez y son testimonios históricos de qué hemos pensado los hombres sobre la muerte y sobre qué pasa después de la muerte con el alma. ¿Qué es el alma? El principio vital. Dijimos en otra sesión, la forma del hombre. Si las sustancias son materia y forma que actualiza la potencia de la materia y hacen una unidad, en el hombre la forma que le da unidad es el alma. Entonces, roto el cuerpo, me atropellan, me unta un tractor en el suelo de la carretera, entonces ya mi cuerpo no puede sostener las funciones vitales. Y, hay una tradición filosófica amplia que piensa que el alma no sigue la misma suerte que el cuerpo. Seguimos. Vamos a darle 5 minutos más. Esta lámina es extraña, tengo que admitir. Traté de buscar otra foto menos extraña, pero no la conseguí. Y, eh, ok, ¿hasta qué nos quedamos en la lámina anterior? A decir, o sea, históricamente ha habido pensamientos sobre el premio o el castigo luego de la muerte. ¿Ok? Punto histórico. En las tradiciones filosóficas se ha pensado esto. Ahora, en estas clases no queremos abarcar el tema completamente, pero sí queremos saber los puntos relevantes o qué sacamos de aquí. Entonces nosotros, que no sabemos cuándo vamos a morir, pero que seguramente nos vamos a morir, ¿qué provecho le podemos sacar a la consideración de la muerte? Entonces, a los generales romanos que volvían después de conquistas a Roma y que los recibían con ovaciones, que los celebraban un montón, les decían antes de entrar a la ciudad, mira, acuérdate que eres hombre, no eres un dios, no eres más que hombre, eres un hombre. Y de esa tradición, en la Edad Media, eh, estaba el decir, mira, el tiempo es fugaz, el tiempo pasa, no echa para atrás, acuérdate que vas a morir, acuérdate que vas a morir. Como una frase que ayuda a ser sabio. En el Antiguo Testamento hay un proverbio, hay un salmo que dice que le pide a Dios saber medir la longitud de sus días, que yo pueda como medir la longitud de mi vida, que yo me dé cuenta de que me voy a morir, o sea, de que yo tengo un tiempo, no más. Entonces, la consideración del tiempo y de que tenemos un tiempo y no dos, sino uno, y que se acaba, es muy interesante. Tanto así que hay una orden religiosa, los cistercienses, por eso puse aquí un monje cisterciense, está rezando frente al crucifijo en la pared. Pues nada, esta gente se mete en un convento y no sale más nunca. O sea, son monjes de clausura. Se dedican a rezar por las almas, a hacer penitencia por sus pecados y por los nuestros, que estamos afuera, a rezar y a trabajar para vivir y están metidos ahí. Y uno de los saludos, o sea, su lema, el lema de esa orden religiosa, es ese, memento mori, que es latín. Recuérdate de, de que vas a morir. Recuérdate del hecho de morir. Y qué interesante, porque darnos cuenta de que esta vida se termina nos ayuda a ponerla en su dimensión y a saber vivir o a preguntarnos cómo vivir.
y a no vivir como si no fuéramos a morir, porque eso no es real. Esto lleva a otra idea. Dijimos, en la tradición occidental, y bueno, y universalmente se piensa que el hombre vive después de la muerte, es un hecho religioso cultural común, pero también hay otro dato, que es que se piensa que en esta vida presente es donde yo determino cómo soy o cómo no soy. ¿Por qué? Porque soy libre y me doy cuenta que mi libertad tiene unas consecuencias en mi propio modo de ser. Por eso Platón hablaba del castigo o el premio, lo lleva consigo, porque así es como nos hacemos por nuestras acciones. Entonces, el recordar la muerte nos hace pensar que, mira, yo lo que vaya a hacer para hacer de un modo o de otro, lo tengo que hacer ahorita, no en otro momento, porque quizás no lo tengo. ¿Ok? Y en cualquier caso, sé que voy a morir. Entonces, tengo un espacio de tiempo. Se fue el momento. Hay una cita de un libro que es muy interesante. Es del Antiguo Testamento, es de la Biblia, pero no es como el Génesis o como el Éxodo, que estaban escritos en hebreo, que hablan de la vida de Moisés, que vivió en el siglo XII, por ahí antes de Cristo, y sino que fue un libro escrito en griego. Son de los últimos libros de la tradición del Antiguo Testamento, o sea, cercanos ya al siglo I antes de Cristo, al siglo II, por ahí. Y el mundo judío estaba dialogando no solo con Dios, que es la escritura, sino también con la filosofía de su tiempo, con la sabiduría de su tiempo. Y dicen esto, para todo hay un tiempo y un momento para cada propósito bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de cosechar, tiempo de matar y tiempo de sanar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de recogerlas, tiempo de abrazar y tiempo de dejar ir de los brazos. La traducción va cambiando. Tiempo de buscar y tiempo de dejar perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo para la paz. Bueno, además de que esto es así como uno lo mete en profundidad, no sabe uno por qué. Así como hay canciones que uno no sabe por qué y lo ponen triste, esto uno lo lee y te mete así como en profundidad. La consideración sobre la vida o la muerte nos hace darnos cuenta de que el hombre, nos hemos preguntado qué es el hombre, ¿verdad? Vivimos en el tiempo. Y nuestra vida es una cuestión que pasa. O sea, es así, es como unidireccional. No podemos echar para atrás, no podemos echar para adelante, sino que estamos viviendo, vamos a morir y vivimos en el tiempo. Ahora, un dato más interesante todavía es, a mí estas cosas me hacen ilusión, no sé si a los demás, pero a mí me hacen ilusión. Y es que este libro, dije, ¿en qué se escribió? En griego. Y los griegos tienen dos palabras para tiempo. Una que es cronos, que es el tiempo que corre, y una que es kairos, que es el tiempo apropiado para algo. Es como el momento perfecto. Y adivinen qué palabra usa este texto. Kairos. Espectacular. Se dice, hay un momento perfecto, hay un momento propio, indicado para cada cosa. Tiempo para vivir y tiempo para morir. Tiempo para abrazar y tiempo para dejar ir de los brazos. O sea, en nuestra parte de entender qué somos nosotros es saber que vivimos en el tiempo y que hay momentos perfectos para cosas. ¿A qué nos lleva? Ya te doy la palabra, Santi. A tratar de aprovechar esos momentos. Esto no es bueno, YOLO, you only live once, vamos a beber hasta que se nos olvide que vivimos, sino eh, decir, bueno, yo tengo que ver cómo vivo. No da igual si tomo esta decisión hoy o en 2 años, no conviene dejar ser bueno para después. No es sensato.
porque me voy a morir. Y luego tratar de darnos cuenta, quizá en la clase de metafísica que viene a la siguiente hora hablaremos un poquito de esto, de que en nuestra vida hay distintos momentos. Cada uno de esos momentos tiene una riqueza particular que no es sustituible por los otros momentos. Si ahorita es el tiempo en el que le proponga matrimonio a mi novia, ese tiempo no es sustituible si yo lo hago 2 años después. Quizá la consecuencia es la misma, pero es 2 años después. Mi papá se casó a los 26 años con mi mamá, tenía 19. 19 no, 20. Tenía 20 en ese momento. Siempre nos ha engañado diciendo que era menor, pero tenía 20. Y, y si le proponía matrimonio 5 años después, quizá igual se hubieran casado, pero no sé, mi hermana nació 3 años después, no 6 años después. O sea, los momentos de la vida no son sustituibles por después o por otros momentos. Entonces, cuando consideramos qué es nuestra propia vida y cómo hemos de vivir, vale la pena pensar sobre qué momento le estoy poniendo a mis decisiones y cómo aprovecho los momentos que se me dan. Santi, Mira, aquí las clases que hemos visto, porque antes la gente se ponía a pensar tanto en estas cosas y ahora la gente. Santi está preguntando, para los que están conectados, dice, ¿por qué antes la gente pensaba tanto en estas cosas y ya no? Porque Eh, ahorita debería tener. pero antes, ¿por qué, Santi? Fíjate, hemos visto textos del siglo III antes de Cristo, con Platón, 3, 4 antes de Cristo. Hemos visto textos del siglo I antes de Cristo. El Memento Mori es del siglo XIII. No, pero en el siglo XX se pensó mucho sobre la muerte. En las guerras murió más gente junta en Europa que nunca antes. Y gente joven. Eh, Santi, mi hermana, la segunda, Daniela, escribe literatura sobre psicología femenina. Ella es psicólogo y atiende sobre todo mujeres, madres, etcétera. Y, y trata de acompañar a otras mujeres en ese sentido. Y me contó que una gran amiga de ella, de toda la vida, que me conoció a mí de pequeño, escribió un libro sobre la muerte. Tiene 40 años, no tiene 80, la escritora. Lo está revisando para publicar. Y, y la gente piensa sobre la muerte. O sea, la gente se da cuenta, yo me voy a morir y trata de dar una respuesta. Esa respuesta puede ser, déjame vivir la vida, o déjame darle sentido, o déjame encontrarme con los demás. Pero tenemos un tema, tenemos un problema, sabemos que vamos a morir, sabemos que vamos a vivir después de la muerte, con cierta sensatez lo sabemos. Y eso sobre todo nos da una pista sobre qué somos y cómo somos. Tenemos cuerpo, pero tenemos espíritu. Somos nuestro cuerpo, pero también somos nuestro espíritu. Estudiar la unidad de cuerpo y espíritu sería una clase ya sola. Y luego que seguramente todo esto nos ayuda a pensar sobre cómo vivimos, sobre qué sentido darle a mi vida, que es temporal, que es en el mundo material, pero que luego va a pasar a algo, aparentemente, que no es material, que no sé exactamente cómo es, de temporal o parece fuera de lo temporal. Muy bien. Eva, hay que decir algo, Vamos. que yo tenía poca fe en la